Lecturas del lunes de la tercera semana de Adviento, lunes 12 de diciembre del 2022. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu del Señor vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre los pueblos numerosos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu voluntad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, tercer lunes de Adviento, la figura de Juan el Bautista continúa presente. Nos continúa marcando el camino a través de Jesús y de cómo Él recuerda sus hechos y sus palabras. En las lecturas de hoy vemos a un Jesús que continúa divulgando, extendiendo, predicando el Evangelio, haciendo que llegue a todo el mundo. Pero las lecturas de hoy nos presentan dos cuestiones encontradas. Por un lado, aquellas figuras de los ancianos y los fariseos cargadas de autoridad, aquellas figuras acostumbradas a imponer lo que decían. Y por otro lado, aparece Jesús, humilde, sencillo, que predica y no impone, que hace y luego dice. Un ejemplo a seguir,
un ejemplo de humildad. Todo lo contrario a lo que estas figuras que lo atacan representan. En ese momento, en ese choque de estos dos bandos, estos dos lados, tratan de acorralar a Jesús, pidiéndole una justificación, pidiéndole un motivo, pidiéndole qué autoridad, el nombre de la autoridad que le ha dado autorización para hacer eso. En esta frase vemos algo muy claro, que es que todas estas gentes que se oponen a lo que Jesús hace y dice, tanto sacerdotes como ancianos, asumen y entienden que Jesús lo que dice, lo dice cargado de autoridad. Una autoridad que los desafía, porque Jesús predica y hace. Jesús es un ejemplo de conducta, cosa que ellos no. Ellos son un ejemplo únicamente de autoridad. Entonces la gente se da cuenta. Cuando tú tratas de ejercer la autoridad, imponiendo ideas, cuestiones o decisiones simplemente, sin ser un modelo a seguir, es decir, predicas cosas que luego tú mismo no cumples, la gente se da cuenta. Y cuando aparece Jesús en sus vidas, se dan cuenta que autoridad no significa imposición. En ese momento, Jesús podría haber tomado el camino más corto. Les podía haber dicho, mi autoridad viene de Dios, mi Padre. Pero no lo hace. No lo hace por una razón muy sencilla, para volverlos a dejar en evidencia. Jesús les responde con otra pregunta, pero una pregunta que los va a poner a ellos en una encrucijada. Vuelve a sacar la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, recordemos, era el encargado de anunciarlo a él. Juan el Bautista anunciaba la llegada de Jesús. Él anunció la llegada del Mesías y lo tacharon de loco. Incluso lo encarcelaron. Y él es el Mesías. Entonces, Juan el Bautista no estaba tan loco ni tan equivocado. En ese momento ellos se dan cuenta. Aquel que ejerce la autoridad es preso de sus propias decisiones y palabras. ¿Qué pasa? Esto lo que nos enseña es, en primer lugar, que la autoridad no se impone. La autoridad, primero, es un modelo de conducta el que hace que la gente a ti te imponga esa autoridad. Tú no tienes que imponerte nunca nada. Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca iba cargado de autoridad, a pesar de tenerla. Tenemos que ser un espejo, como hemos dicho en muchas ocasiones, un espejo, un modelo de conducta a seguir. Esa autoridad que Jesús y Dios nos da en el momento que Él penetra en nuestras vidas. No hay que ejercerla de cualquier manera. Todos los cristianos, en un momento u otro, hemos sido cuestionados. Siempre se ha cuestionado delante de nosotros o incluso directamente la existencia de Dios, la realidad de Jesús y tantas otras cosas. Incluso se cuestiona
la utilidad de los cristianos de predicar la palabra. Todo eso, todas estas gentes, podríamos encuadrarla en la misma postura de estos sumos sacerdotes y ancianos, que a pesar de tener las cosas delante, son incapaces de verla, son incapaces de asumir esa realidad. ¿Qué pasa? Que Jesús va con la verdad por delante. Jesús no impone. Jesús dice y demuestra. Jesús hace. Cura a enfermos. Resucita a muertos. Todo eso es aquello que los sumos sacerdotes y ancianos, todo eso que esta gente que te puedes llegar a encontrar, que cuestionan a Dios, nos cuestionan a nosotros la vida de Jesús, incluso su figura, son aquellos que luego su vida no es un ejemplo a seguir, no es un ejemplo de conducta. Es la misma figura repetida 2000 años después. Es ahí donde de nuevo Jesús nos marca las pautas a seguir. No tenemos que entrar en una confrontación. No tiene sentido perder el tiempo tratando de justificar lo que Dios ha hecho o no ha hecho, lo que Dios es o no es. No tiene sentido. Por eso Jesús tampoco se justifica. Jesús, cuando le dicen, pues no lo sé, le dice, pues yo tampoco te voy a decir con qué autoridad hago esto. Tenemos que tomar ese ejemplo. No tenemos que caer en tentaciones ni en enfrentamientos, porque una persona con autoridad no es alguien que ejerce poder sobre otros. Miremos de nuevo la actuación de Jesús. La autoridad y su ejercicio no es controlar o someter a nadie, sino tenemos que ser un medio a través del cual ayudemos a desarrollar ese potencial que todos y cada uno de nosotros tenemos, ese potencial que llega a su máximo esplendor en el momento en que conocemos a Dios, lo interiorizamos y, lo más importante, lo vivimos. Lo hacemos presente en cada momento de nuestras vidas, derrochando ese amor y caridad incondicional que Él demostraba. Jesús en ningún momento ejerció una autoridad coercitiva. Él no le imponía nada a nadie, incluso en los peores momentos, cuando más lo tentaban. Jesús simplemente invitaba a las personas a seguirlo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Jesús nos dice que tenemos que servir, no ser servidos. Tenemos que entregarnos a los demás, acercarnos al más necesitado, sin esperar nada, ni pedir nada a cambio. Jesús vino a dar la vida por nosotros, vino a guiarnos a todos por el camino este que tantas veces hemos comentado, que es la senda de Dios, ese camino correcto de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo actuar en cada momento. Él nos lo marcó, y eso permitirá que cada persona que lo aplica en su día a día, en todo momento, pueda desarrollarse completamente, pueda acercarse a Dios hasta su máximo esplendor. La pregunta a estas lecturas de hoy es: ¿hemos sido capaces nosotros de seguir a Jesús con el ejemplo que Él nos ha puesto hoy? ¿Hemos sido capaces de evitar esa confrontación mediante la razón
hemos sido capaces de imponer adiós a los insultos. Y luego, lo más importante es cómo respondemos nosotros a esa invitación que nos hace Jesús para ser un modelo a seguir y una guía para todas aquellas personas que nos necesitan.